Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando de la maravillosa obra de la cruz, y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Juan el Bautista irrumpe en el mundo con el mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje significaba cambiar la mentalidad porque el rey ya ha llegado. Ese rey no vino como lo esperaban, porque el rey vino a cambiar el sistema de este mundo. Segundo, la parausía de Jesucristo, que es la llegada del rey a la tierra. Él trajo el reino para cumplir las profecías. Su reinado y dominio lo hizo presente en todo momento de su permanencia en el tiempo de los hombres. Tercero, la llegada del rey nos trajo el tiempo Kairos, que es la expresión del año agradable, que no es un tiempo cronológico según el tiempo de los hombres, sino que es el tiempo de Dios. Y ya podemos vivir en el Kairos y no en el Cronos, que es el tiempo que tenemos en la tierra. Y cuarto, en el programa de gobierno del rey, él vino a traer un proceso de adopción de hijos, en cuyo proceso se engendra la naturaleza divina en cada uno de ellos al momento que cada uno le recibe. Por ende, es puesta la semilla o ADN del Dios Todopoderoso. Lo maravilloso del proceso de adopción de los hijos que trae Dios por medio de Jesucristo, que es con el simple paso de fe, la decisión de recibir al Señor y hacerlo parte de nuestras vidas. Ahora ese proceso de conversión tiene por necesario el bautismo. Por esto que el bautismo es el acto público de nuestra decisión de seguir a Cristo, y es el que nos permite firmar nuestros papeles de adopción en Cristo para ser completamente hijos de Dios. Probablemente esto sea difícil de entender, pues todo esto involucra la fe. Veamos un ejemplo de la vida cotidiana. La petición de matrimonio es una decisión primero que parte unilateralmente, y al aceptarla la otra parte se constituye en un compromiso. Eso es un acto privado entre un hombre y una mujer, y que para hacerlo público ambos se ponen un anillo en sus dedos y lo muestran visiblemente al mundo. El compromiso no es el anillo. El compromiso tampoco es una celebración. El compromiso fue una decisión antes tomada y que luego se demuestra visible y públicamente al mundo. Eso es el bautismo. Pero de nada sirve el bautismo si no hay una decisión, la decisión de tomar el camino de Cristo. Jesucristo vino a mostrar el camino para llegar a Dios. Vino a sacar la religiosidad impuesta por el judaísmo, todas las reglas y costumbres que le fueron añadidas a la ley de Moisés y que solo dificultaron más aún la vida con Dios. Miremos a Cristo. Él compartía con todos. Se paseaba por las calles y las ciudades, enseñaba en las sinagogas y hacía milagros en todo lugar. No vemos a Cristo cumpliendo horarios para las sanaciones. No vemos a Cristo pidiendo ofrendas para sanar. No vemos a Cristo hacer ceremonias. Tampoco vemos a Cristo pedir un día especial de reunión, o ponerse un traje especial para oficiar una reunión. Tampoco vemos a Cristo realizar ritos de limpieza sacerdotal, ni tampoco esparciendo agua bendita. El hombre, al no entender la simpleza del plan divino, se ha llenado de parafernalia religiosa para justificarse, para segregar el paso a Dios, pues no cualquiera puede estar con Dios. Y por último, para hacer negocio de la fe. El legalismo del tiempo de Cristo, que es el esfuerzo humano por cumplir la ley de Moisés, ser santos y justos con guardar reglas, formas y tradiciones, ese legalismo tenía enceguecida a la clase religiosa en tiempos del Señor.
Tal como hoy, la rigurosidad del Evangelio, que es predicada mediante el castigo divino para quienes no siguen la santidad o son limpios, y también para aquellos que no hacen obras para que el Señor los limpie. Ese legalismo tenía dominada la clase, tal como hoy tiene dominada las mentes de muchos religiosos. Por lo tanto, el hombre se autoesclavizó en la religión por un lado, y es esclavo del sistema de este mundo. Lo dije en el inicio de la temporada, las ideologías hoy nos gobiernan. Usted no puede sacarse el equipo de fútbol que le impusieron, tampoco puede sacarse la rutina religiosa en la que está, y tampoco su color político. Las ideologías humanas gobiernan tu vida y por ende no eres libre. Ante este adverso escenario, Cristo el Rey, al irrumpir en el tiempo de los hombres, viene a mostrar un sistema de vida distinto. La buena noticia, que no solo es que seamos salvos, sino que es un nuevo sistema de vida, el reino. Entonces Jesucristo en la obra de la cruz vino a redimirnos. Y la redención significa pagar el precio de un esclavo, pagar la deuda de aquel que por esa deuda no puede disfrutar de la libertad. Pablo lo dice muy claro en su carta a los Galos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5, versículo 1 en la versión Reina Valera. La ofrenda de Cristo en la cruz pagó el precio de la libertad del yugo de esclavitud de la religión y el pecado. Entonces el creyente ya no tiene que ir los días especiales al templo, ya no tiene que preparar comidas especiales, ya no tiene que vestir de cierta manera, ya no tiene que ofrecer sacrificios para estar limpio, ya no tiene que fanatizarse por un credo. Cristo nos libertó de la esclavitud religiosa, del pecado y de las ideologías de este mundo. ¿Entiendes esto? ¿Qué dice Cristo acerca de la esclavitud del pecado? Leamos lo que nos dice Juan capítulo 8. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34, en la versión Reina Valera. Pedro, hablando del precio pagado por Cristo, nos dice, en 1 de Pedro capítulo 1, sabiendo que fuisteis rescatados por vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19 en la versión Reina Valera. Por la sangre preciosa de Cristo, vertida en la cruz, tú fuiste rescatado de la vana manera de vivir que heredaste de tus padres y del sistema de este mundo. Pablo en la carta a los Romanos nos dice esto: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7 en la versión Reina Valera. Miremos lo que nos dice Pablo. El viejo hombre, la vieja naturaleza humana que gusta del pecado y que está contaminada con la ideología de este mundo, fue crucificada con él. Cristo llevó nuestra vieja naturaleza a la cruz para que muera allí y tú puedas ser libre. Por esto que el bautismo es la figura de esa muerte, pues somos sepultados juntamente con Él para que nuestra vieja naturaleza humana muera y salgamos a una vida nueva. Así lo dice Pablo en el mismo capítulo 6 de Romanos. Sigamos leyendo y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4 en la versión Reina Valera. El pecado consiste en entender lo que es bueno y no hacerlo. Era la esclavitud que teníamos antes de conocer a Cristo. El pecado te puede dar satisfacción momentánea, pero no te va a dar felicidad eterna. Tú hoy puedes decidir ser esclavo del pecado, es tu elección.
Pero si eliges seguir a Cristo, entonces podrás ser siervo de una vida recta y alcanzar la vida eterna de Cristo. Sigamos leyendo lo que nos dice el capítulo 6 de Romanos. Versículo 20 dice: cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan el resultado de la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículos 20 al 23 en la versión NTV. Pablo usa el ejemplo de la esclavitud para ilustrar de manera más clara la redención. Cristo pagó el precio para sacarte de lo que no te va a llevar a ser feliz jamás. Por otro lado, Él quiere llevarte a una vida recta, una vida que te lleve a la vida eterna. Pablo, cuando escribió a una desordenada iglesia en Corintio, Grecia, él les exhorta sobre la redención hecha por Cristo. Y le dice así en el capítulo 6: ¿no se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y el verso 18 dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 al 20 en la versión NTV. Los corintios estaban en divisiones y peleas entre ellos. Así lo afirma cuando Pablo escribe la carta en el año 55 después de Cristo. Y así también lo relata 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 17. Pablo les escribe esta carta para ordenarlos nuevamente, para hacerles entender el Evangelio y la vida en Cristo. Por eso que les dice: ¿no se dan cuenta? ¿Acaso no entienden? Cuando hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, de recibirlo, como lo conversamos en el episodio anterior, nos convertimos en hijos. Por ende portamos el ADN de Dios. Pero también eso significa que Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu. Esto es muy potente, pues significa que por respeto a Dios, que vive en nosotros, no podemos vivir vidas libertinas, dejándonos seducir por las inmoralidades de este mundo. Pablo les dice a los corintios: sus cuerpos son el templo del Espíritu de Dios, y Dios mora en ustedes. Por ende, no pueden tener sexo con mujeres prostitutas, no pueden ser promiscuos. Cuiden su cuerpo, que es el templo de Dios. Honren a Dios en su cuerpo, entendiendo que Dios está en ustedes. Al ser hijos, portamos a Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, ya no podemos hacer lo que nos plazca. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo en la tierra y por ende portamos la vida del Rey. Y debemos hacer las obras del reino, las obras que el Rey nos encomendó. ¿Lo vas entendiendo? Mi intención no es juzgar tu vida. Al contrario, es ayudarte a entender que hoy puedes dejar tu naturaleza humana, que te lleva al pecado siempre, y puedes optar por una vida que te lleva a la plenitud, a la felicidad y una vida eterna en Cristo. Tú puedes seguir fallando en la vida que llevas. Tienes la libertad de elección de tus actos, pero no culpes a Dios por tus decisiones. Pero si ya estás cansado de no tener resultados positivos en tu vida, ¿no será el tiempo de que te acerques a Dios? Dejar de ser un religioso, dejar de ser un dominado por tus ideologías y de ser libre para vivir una vida en Cristo. Cristo pagó el precio en la cruz con su sangre derramada y hoy te permite entrar a una relación con Dios y no en una religión. Cristo quiere tener comunión contigo y cambiar tu vida. Deja que hoy la obra de la cruz haga el cambio en tu vida y para siempre. Oremos al Señor.
Señor, gracias por observar aspectos tan lindos de tu bendito sacrificio. Entender que hoy somos redimidos, que pagaste el precio por nosotros para darnos libertad. Padre, gracias porque hoy podemos tener una relación contigo y no una religión que nos ayuda a crecer, a dirigir nuestras vidas en la toma de buenas decisiones. Yo sé, mi Dios, que tú nos amas. Sé que hoy amas a aquel porfiado que insiste en hacer las cosas a su manera. Permita que tu amor alcance a aquel que hoy sufre en su vida porfiada. Abraza, mi Dios, con tus cuerdas de amor a quien hoy está preso de la servidumbre de las ideologías, preso de una educación religiosa que no le permite ver y es esclavo de este mundo. Padre, da luz a aquellos que aún vagan sin tomar el compromiso de seguirte. Toca los corazones duros de los que aún son religiosos y no quieren ver tu verdadero poder y amor. Toca a aquellos que aún están convencidos que tú estás solo en un recinto mal llamado iglesia y hazles ver que estás en todo lugar con tu amor y con tu espíritu. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando de la maravillosa obra de la cruz y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como @caminando por el reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter. Y ahora escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien puedes escucharnos en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos 2000 y este año queremos ser 10.000. Da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos. Y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Mira sus manos, mira sus pies, tanto amor Él demostró por mí. Mira sus ojos llenos de amor, su vida dio en una cruz por mí. Cristo te ama.